Hagamos un resumen de lo hablado hasta ahora y entramos en la parte directamente práctica de la cuestión. Pero no podemos practicar algo si primero no ubicamos de qué se trata lo que hay que practicar. ¿De qué se trata lo que hay que practicar? De un cambio de era en un viaje interior donde te atrevas a generar realidad, aunque no tengas, no sepas, no puedas o no debas, no creas que lo vas a poder lograr porque no debes. Ok, porque no sabes si debes. Cualquiera de estas vías nos mantienen en la frontera entre la vieja era y la nueva era. Ahora bien, esto que pone de manifiesto, empecemos con la práctica directa de la cuestión. ¿Qué está ocurriendo en el mundo desde las cercanías a la frontera del cambio de era del 22 de diciembre del 2012 que acaba de transcurrir? ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Está ocurriendo algo escalofriante. Los 4 paradigmas de la vieja era están de rodillas, moribundos, y solo hay que abrir los ojos para verlo. La política, ¿cómo está? Ya no tiene respuestas en ningún lugar del mundo. Yo me la paso viajando, tengo el honor de ser recibido en cada vez más países del mundo a enseñar. No hay lugar del mundo donde crean en sus políticos. Y cuando creen que aparece algún político en el cual se puede creer, la desilusión es peor aún. Vengo de Europa cada rato, donde está el movimiento de los indignados, el que se vayan todos, el cacerolazo. La economía, la política en el mundo está mostrando lo que las profecías decían que tenía que ocurrir. La economía en el mundo está destrozada, vayas donde vayas. Estados Unidos, que hizo creer la burbuja financiera, demostró que era un blef, el FMI y sus recetas. Europa, no hace falta recordarnos cómo está Europa en este momento, con los máximos grados de desocupación y pobreza de todo el siglo anterior, desde todo el siglo anterior. ¿Cómo está la economía en el mundo? Los únicos lugares donde la economía está mejor son aquellos que tienen culturas iniciáticas en su origen, casualmente. Ahora bien, sigamos. ¿Cómo está la religión en el mundo? Las iglesias han caído en un lugar de tal absoluta falta de vida que directamente lo podemos ver en lo que ocurrió con el Papa anterior. Renunció cuando él tiene a su disposición las mejores medicinas, las mejores comidas. Sin embargo, la religión mostró estar tan de rodillas que ahora directamente un papa renunció con todo lo que las profecías, lo expliqué en otros reportajes, por internet lo van a encontrar, con todo lo que las profecías han cumplido acerca de Malaquías y Nostradamus en lo que ocurre con el papa actual. Ahora bien, una vez que entendemos esto, preguntémonos qué nos quedaría, y la ciencia. La ciencia es, hoy día, el paradigma al que si tomamos como tal, más seguro nos lleva a la destrucción del planeta. Después quiero explicar esto a dónde nos conduce en la práctica, como te decía recién, por algo muy claro. Porque si no vamos a creer que de lo que se trata es de que no haya ciencia, no haya política, no haya religión y no haya economía. No es eso lo que dicen las profecías. Lo que dicen las profecías es que no las pongamos como paradigmas. ¿Y qué son los paradigmas? Los que nos dicen que es la realidad. Mira, si tú quieres hacer realidad algo, no le pidas permiso a si tienes o no, a si puedes o no, a si sabes o no, y a si crees que lo vas a lograr o no, que debes lograrlo o no. Porque cualquiera que cae en eso cayó en la trampa de la vieja era. La ciencia como representante actual, voy a citar un documento de la UNESCO que salió en la revista Scientific American hacia diciembre del año pasado, que dice literalmente que el planeta está instalado en las crisis más graves de su historia de la humanidad en todos los ámbitos, y detalla, y te dije las fuentes, y detalla, tenemos los peores ríos y mares de la historia del planeta, nunca el agua estuvo peor que como está ahora. Tenemos la peor salud de la historia del planeta, nunca la humanidad estuvo tan enferma como está ahora. Tenemos los porcentajes, no cantidades, porque obviamente en 7.000 millones de personas siempre va a ser el máximo de cantidades. No, estamos hablando de porcentajes. El porcentaje de enfermos de la humanidad es cada año peor. Las enfermedades que no podíamos curar, no las hemos curado. La gripe seguimos sin saber curarla. Las vacunas que parecen prevenirnos de una enfermedad, el mismo informe ubica, y tantos otros informes, que las vacunas te previenen de una enfermedad, pero te enferman por 7 otras enfermedades más. El solo hecho de entrar a un hospital
te acelera el riesgo de un 70% de enfermarte por el solo hecho de haber entrado a hacerte una placa, una radiografía. Tenemos el planeta más polucionado de la historia de la humanidad. Nunca el planeta estuvo tan enfermo. Además, mandamos chatarra al espacio, por las dudas, por si no fuera suficiente. Y sin embargo, la ciencia, que nos ha llevado a este estado de caos, de callejón sin salida, la ciencia es a lo que seguimos recurriendo para que nos genere realidad. La ciencia de pronto se transforma en ciencia política, y ahí los jinetes del apocalipsis empiezan a trabajar juntos. La política aprende de la ciencia, y la política nunca fracasó tanto desde que aprende de la ciencia. La economía, ¿cómo se llama ahora? Ciencias económicas. Seguimos buscando soluciones en los que nos llevó al problema más grave de la historia de la humanidad. Quiero ser muy concreto. Mira, en el momento este del pasaje de Hera, aquel mito del Titanic hundiéndose es exactamente lo que sucede. Se está hundiendo el Titanic. El Titanic es nuestra realidad basada en los 4 paradigmas que acabo de mencionar. Pero al hundirse el Titanic, ¿qué hacía la humanidad? ¿Qué hacía el humano arriba del Titanic? Insólitamente, el humano arriba del Titanic se aferraba de las barandillas del Titanic. Es ridícula la escena, pero esa escena existió. El humano se aferra de la barandilla, creyendo así la sensación imaginaria del ego de que está más seguro. La humanidad está haciendo eso. La humanidad se sigue aferrando a las recetas de la economía, a las recetas de la ciencia, de la política y de la religión. Claro, hoy por hoy, a la que le damos más crédito es a la de la ciencia, porque la política está desprestigiada en todo el mundo, la religión ni hablemos, lo que son las iglesias. La economía ya ha demostrado su fracaso, pero el humano sigue creyendo que la barandilla de la ciencia es la que nos va a salvar. La ciencia es tan necesaria como inútil para generar realidad. Y la prueba está en lo que está sucediendo en este pasaje de Hera a nivel manifiesto y abierto con la ciencia. ¿Qué está sucediendo en este pasaje de Hera con la ciencia? Fraude tras fraude tras fraude están saliendo a la luz. Y los que no parecían fraudes, resulta que ya están mostrando que también van camino a hacerlo. Se empezó a popularizar con la famosa vacuna de la gripe A, que salió a la luz, que era un fraude científico. Pero no un fraude de algunos científicos. Toda la ciencia médica, toda la ciencia laboratorista, toda la ciencia física estaba involucrada detrás del fraude de la vacuna de la gripe A. Sigamos. Después de eso vino... Ahora, entendamos, para la vacuna de la gripe A se invirtió no menos de $1.000 millones en un fraude, porque los científicos dijeron esta es la vía. Como dijeron, usemos la energía perecedera del planeta en lugar de usar energías imperecederas como el viento, como el sol. La ciencia nos llevó a destrozar como está destrozado el planeta. Después de eso, ¿qué vino? Paralelamente a eso, más bien, el proyecto del famoso genoma humano descifrado. Y el genoma humano descifrado ya hace 12 años que se lo descifró y no sirvió para absolutamente nada. Pero en el interín, $3.000 millones para descifrar un mapa que nos sigue prometiendo espejitos de colores para el futuro y que no trajo una sola cura a nada de todo lo que prometió. Sumemos, $1.000 millones para la vacuna de la gripe A. $3.000 millones para el genoma, para leer el mapa del genoma humano. Cosa que nos sigue prometiendo cosas que nunca llegaron. Pero la peor de todas es la actual. Que ya ha salido a nivel tan fraude, tan cara dura en los diarios, que ocurre que nos viene a decir que encontró lo que buscaba. Estoy hablando de la máquina llamada como máquina de Dios, generador de hadrones, LDC, la máquina de Dios, la generador de hadrones que busca el bosón de Higgs y que estamos en mayo del 2013, bueno, ok, en abril del 2013 salió en todos los diarios del mundo que había encontrado lo que buscaba. Sin embargo, 2 meses antes, en febrero, había salido al mundo la información de que habían desconectado la máquina de Dios.
Ya hay estudios que sacaron a la luz el fraude, que ubican cómo desconectaron la máquina y 2 meses después esa máquina encontró algo. Acá hay gato encerrado, esto huele mal. ¿Qué sucedía? Se les acababa el presupuesto y tenían que sacar un estudio rimbombante para que les sigan dando todos los países de Europa y todos los países de América que le dan subvención, que se la sigan dando. La máquina de Dios resultó que la desconectaron porque tienen que ver si de acá a 2 años logran que funcione a la potencia total, porque hay un juicio en la ciudad de Hawái que se le hizo, no quiero entrar en detalle, por la cual ni siquiera puede llegar a la máquina, se gastaron 6.000 millones de dólares para que no se la pueda usar en su totalidad. Ahora bien, hicieron el estudio rimbombante donde dicen que, bueno, se encontró el mismo estudio, y cito, Daniel De Fiori, estoy citando los nombres, el científico que dice, bueno, en realidad ya no se puede hablar más de lo que buscábamos, del bosón de Higgs. Ahora se pueden encontrar un montón de partículas que cualquiera de ellas puede ser el bosón de Higgs. Ya empezaron a ensuciar la cancha para que no se sepa de qué están hablando. En concreto, 6.000 millones de dólares para decirnos que, 6.000 millones de dólares para decirnos que encontraron algo 2 meses después de que lo habían desconectado, porque simplemente ya nadie quería darles presupuesto. Mintieron. Ahora bien, 6.000 millones de dólares de la máquina de Dios, 4.000 millones de dólares para el genoma humano, 1.000 millones de dólares para la vacuna de la AAA, de la gripe A, lo mismo, igual de mortal. El fallido estuvo buenísimo. Ahora bien, entender esto, que es entender que con uno de estos solos proyectos, el que acabo de nombrar último, se hubiera resuelto todo el hambre de la humanidad, si en vez de dárselo a los científicos para que jueguen con sus ilusiones de espejitos de colores, se hubiera efectivamente apostado a que la humanidad cambie de era. Un proyecto muy concreto, bien práctico y bien concreto, como puede ser el rescatar de las culturas originarias cómo hacían para que les dabas un desierto y te devolvían un jardín. Hoy es al revés. En 3 siglos nos han dado un planeta que era un jardín y lo hemos transformado en este desastre que es actualmente. Esto que estoy diciendo se llama la permacultura, que precisamente significa cultura permanente, la permanencia de las culturas originarias. Está sabido perfectamente, con muy poquitos centavos de dólar, una familia resuelve su hambre para el resto de su vida por muy pocos centavos de dólar si se le enseña a operar la tierra y las semillas como las culturas originales lo hacían. Es infinitamente mejor que la porquería que nos han enseñado de lo transgénico, de ponerles combustibles, de tener que gastar combustibles del planeta, de tener que poner plaguicidas, pesticidas. No gasta energía, encima después se autogenera por poquitos centavos. La cuenta ya está hecha. Con los 6.000 millones de dólares de el chiche, el juguete nuevo de la máquina de Dios, del generador de hadrones, ya podríamos haber resuelto el problema de la humanidad en cuanto a su problema fundamental, el hambre. Claro, además habría que enseñarles a generar esa cultura, esa tierra, a moverla, y eso le enseña leyes ocultas de con qué se trabaja la energía para que la semilla, y acá empieza a unirse con el tema anterior, para que la semilla y la tierra funcionen. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres aprender a trabajar con permacultura, lo cual era una decisión nada más, no le demos 6.000 millones de pesos a estos científicos que por decisiones políticas y económicas, así se aseguran poder seguir robando los políticos, los económicos y los científicos el resto de la nueva era, porque 6.000 millones para una cosa, 4.000 millones para otra, son cifras monstruosas que nunca nos dan resultado. Si en vez de eso en concreto se le hubiera dado a la gente, o se le diera en vez del próximo chiche científico, en vez del próximo juguete científico, ahora ya se habla van a empezar con la historia del Alzheimer, de que entonces vamos a generar una nueva ciencia contra el Alzheimer. Mientras tanto, el Alzheimer ya llega a edades primarias de la humanidad, ya no es en la vejez. Ok, ¿qué pasaría si a la humanidad, por ejemplo, en concreto, se le daría lo que la enseñanza originaria enseña acerca de semillitas, 1 metrito cuadrado de tierra por persona, con un cajoncito por persona, y se le enseña a trabajar con permacultura a la semilla?
Cuando se lo quiere ir a estudiar en el origen, por eso recuerdo, cultura permanente, en el origen de donde permanecen esas culturas, ¿qué ocurre? Se aprenden cosas tales como que a la semilla hay que hablarle, a la tierra hay que hablarle, a la luz que le damos a la semilla hay que decirle lo que queremos que genere. Acá estamos en el tema que ubicábamos antes. Esto que la cuántica está descubriendo, que según lo que digas, esto de las fotos de Masaru Emoto, por ejemplo, el japonés que fotografía partículas de agua mínimas congeladas, a las que primero les dice cosas agradables, y después les dice cosas desagradables, y ya está comprobado, confirmado, el agua toma patrones armónicos o desarmónicos según las palabras. ¿Qué hacen los chamanes? Lo digo habiendo ido a todos los lugares de la tierra donde hay chamanes, hombres sagrados, hombres sabios. Para plantar una semilla, le dicen a la semilla lo que quieren lograr, ¿ves? Al plasma hay que hablarle. Cuando le dicen lo que quieren lograr, esa semilla produce un resultado distinto que si no se lo dice. Claro, después vienen las farmacéuticas, los laboratorios, se llevan la plantita al laboratorio, la disecan, la destrozan y dicen, no, acá no hay agentes químicos que puedan curar la enfermedad que dicen los chamanes. Era todo mentira, es que ahí no está la palabra que el chamán le dijo. No la van a encontrar en el líquido de la planta o en lo sólido de la planta. Ahora bien, para aprender a decirle a la planta lo que vos lo que querés lograr, la realidad que quieres generar, tendrás que aprender eso que todas las Biblias nos dicen de entrada, aprender a manejar con palabras la realidad. Entonces descubriré que mi vida cotidiana está plagada de lo que yo me la paso diciéndole a mi vida cotidiana sin tener la más mínima conciencia de que se lo estoy diciendo. Porque se lo dicen los condicionamientos de mi ego que fueron generados en mis primeros años de vida. Entonces yo me la paso diciendo, mañana quiero resolver mis problemas porque mañana voy a buscar trabajo y ya está, y se acabó. Me levanto y voy a buscar trabajo. El plasma codifica. ¿Qué quieres? Buscar trabajo. Ah, no quieres encontrarlo. Esta pequeña diferencia genera una realidad donde el plasma quedó codificado para buscar trabajo. Resultado, vuelve a la casa desesperanzado porque le fallaron todas las magias del mundo, porque él dijo que quería buscar trabajo y lo que ocurrió fue que cada vez que llegaba a un lugar ya habían tomado otro empleado. ¿Por qué? Porque no quería otra cosa que buscarlo. El plasma responde codificándose con los sonidos. Los sonidos, como enseñaba Cristo, son los que nos pudren la vida. Cristo dice con claridad, no es lo que entra por nuestra boca lo que nos pudre la vida, es lo que sale de nuestra boca. El mismo Cristo que enseñó que una palabra bastará para salvarnos. El mismo Cristo que enseñó a nombrar como algo sagrado, que estoy tratando de que se entienda. Ahí empieza un juego. Con una cosa tan concreta y tan simple como a la humanidad, por ejemplo, enseñarle a decirle a una semilla lo que quiera lograr, la humanidad tiene que empezar entonces a mirar hacia lo interior. ¿Quién dice en mí las órdenes que no generaron la realidad que yo quiero? Esa es la pregunta que Buda le hacía a los discípulos como primer pregunta. ¿Quién habla en ti cuando tú crees que mueves tu lengua?